esta unidad, la número 3 en esta primera parte, que ya vamos a empezar a canalizar mucho más el estudio de la Biblia, si bien ya hemos comenzado con algunos puntos, sobre todo la última clase que estuvimos viendo un poco aparte de la división de los libros, para repasarla, empezamos a ver lo que significaba ese orden, ese canon. Y hoy vamos a empezar a desarrollar una palabra que parece muy técnica, que es la palabra hermenéutica, que a grandes rasgos, si bien dentro de un ratito en otras diapositivas ya lo vamos a empezar a ver, es la palabra interpretación. Es decir, ya no solamente viendo algunos temas de la Biblia, sino inclusive viendo algo importante que ayude a interpretar. ¿Qué idioma se usa en la Biblia? ¿En qué periodo se escribió esa Biblia? ¿Cómo se escribió? ¿Cuáles son las lenguas? Entonces eso nos va a llevar a meternos mucho mejor para entender los libros sagrados. Entonces les propongo que empecemos el día de hoy en esta clase para poder empezar a mirar un poquito más la centralidad de la Biblia. Simplemente para que tengan en cuenta lo mismo que les comentaba en el mail de hoy y en el Classroom, que esta es la presentación ya guiada con esta explicación que acompaña al PowerPoint que fue publicado el día de hoy, 6 de agosto del 2020. Y para empezar esta unidad número 3, que en el caso de hoy vamos a ver la primera parte, sobre lo que es la Biblia y su estudio. Y para eso quiero hacer acá una aclaración. Va a aparecer adelante de ustedes ahora en la diapositiva justamente un primer nexo, que es en qué periodo se escribió la Biblia. Si bien esto está como parte de la unidad número 2, es la que hace el nexo, la bisagra, el gozne, la unión con esta unidad número 3. Así que vamos a ver primero en qué periodo se escribió justamente la Biblia. Esto es importante porque el trabajo número 3, que yo justamente les hice la devolución hoy por correo electrónico, a los que me lo entregaron, fíjense que en un momento era el análisis del libro del Éxodo. Y una de las cosas que le preguntaba en qué época se escribió este libro. Es muy importante determinar en qué época son escritos los libros, si es que hay registro de eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso me habla justamente del contexto, de qué parte de un libro puede ser real e histórica y cuál puede ser novelada, de si hay algún lenguaje escrito que puede ser directamente cifrado, es decir, para que solamente lo pueda entender algunas personas, o en realidad el lenguaje es directo para que en realidad cualquiera pueda ser testigo. Así que por eso yo les pedí en ese trabajo número 3 algo de lo que acá ahora va a aparecer. Es importante ver entre qué periodo y qué periodo se escribieron los 73 libros de la Biblia. Lo segundo, esto que recién decía en la introducción, vamos a ver qué es la hermenéutica bíblica, que yo ya les hice un adelanto que tiene que ver con interpretación. Lo tercero que vamos a ver y que ayuda a que uno entienda la interpretación de la Biblia son los idiomas en los cuales la Biblia está escrita. El cuarto punto que vamos a ver en este día de hoy es cómo se escribe la Biblia, de qué manera puntualmente se escribió, cuáles fueron como los procedimientos que se utilizaron para que la Biblia en distintas épocas, con distintos protagonistas, ¿se acuerdan? Con distintos agiógrafos, es decir, con distintos autores sagrados, y también con distintos amanuenses. Una cosa es el agiógrafo, el autor, la autora, que recibió esa revelación de Dios sobre la palabra, y otros son capaz los amanuenses, los que pusieron por escrito esa Biblia. A veces coincide y a veces no, sobre todo en el Antiguo Testamento, como todavía el pueblo no sabía escribir, hubo la tradición oral, es decir que durante miles, atención, de años, directamente lo que se fue pasando de tradición oral de forma mnemotécnica de memoria fue lo que después, muchos años después, otros pudieron poner por escrito lo que vivieron y lo que fueron geógrafos primeros antecedentes que ellos. Y por último,
lo que vamos a colocar en esta clase de hoy es otro nexo, así como el que tenemos al principio, el periodo en que se escribió es el nexo entre la unidad anterior, la 2, y esta que empezamos a ver. En este caso, el nexo va a ser con unas generalidades de matriz cultural que seguramente las vamos a hacer en un Zoom la semana que viene directamente. Hoy las vamos a ver. Empecemos entonces con lo que decíamos recién, por ese nexo entre la unidad 2 y la unidad número 3. ¿En qué periodo se escribió la Biblia? O sea, ¿entre qué años, entre qué eras, entre qué épocas se escribió la Biblia? Entonces, lo primero que hay que decir es que los libros de esa antigua alianza, la que empieza con el Génesis y va viendo todos los libros históricos y los libros proféticos y los libros sapienciales, toda esa antigua alianza, ese Antiguo Testamento, fueron escritos entre el siglo XV, es decir, el 1600, ¿no?, antes de Cristo, hasta el siglo II antes de Cristo, es decir, alrededor del 300 antes de Cristo. Esto para que nos ubiquemos. Entonces, el Antiguo Testamento entre el 1600 y el 300 antes de Cristo. Mientras que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I, es decir, a partir del 66, 67, 68, después de la muerte de Cristo. Fíjense en esta diapositiva, nos tiene que dar claramente ese gran espacio de tiempo que hay entre los libros de la antigua alianza y aquellos que acontecen en la nueva alianza o Nuevo Testamento, que son estos últimos los que van a ser después de la muerte de Cristo, por supuesto, y fíjense que alrededor de el 65, 66, o sea, casi la segunda parte de la mitad de ese siglo llamado primero. Bueno, y finalmente llegamos a esta palabra con la que yo los introducía hoy, que va a ser como el centro de lo que vamos a ver hoy, que es la palabra hermenéutica, o en este caso, hermenéutica bíblica. Hermenéutica significa cuando algo se pone al estudio científico para interpretarlo. O sea, por lo tanto, la hermenéutica bíblica es esa ciencia, ese estudio que trata de interpretar lo que la Biblia está diciendo. Ahí yo se los coloqué en una especie como de definición donde dice, la hermenéutica bíblica es la ciencia, fíjense, la ciencia que trata las normas, es decir, los procedimientos para que podamos interpretar rectamente los libros sagrados. Esto de rectamente es, como uno a veces dice vulgarmente, es para que uno no coloque, digamos, o interprete lo que a uno le pinta, como dicen los chicos hoy, o lo que a uno simplemente le parece, o simplemente porque dije, no, en mi religión, no. No es una cuestión de mí o tú o la de la religión de tal, no. La Biblia tiene un análisis científico para todo aquello que es la revelación de Dios pueda ser interpretada no a capricho de alguien, sino justamente de una manera, como dice ahí, rectamente. Y para esto, una de las cosas más importantes es que toda esa tradición que hay a partir de lo que fue el pueblo de Dios de Israel, lo que fue en el caso de la revelación en Jesús, los apóstoles y cómo se fueron sucediendo, armando justamente aquella primera comunidad que se fue ampliando con las misiones y que se fue llamando iglesia, fue y es la única capacitada para hacer esa interpretación, ¿no? Fíjense, esa interpretación auténticamente o rectamente, es decir, con pleno derecho, le corresponde a ella, a esa comunidad, a esa iglesia que viene del pueblo de Dios, de ese Jesús revelado y de esas primeras comunidades apostólicas, sin la posibilidad de equivocarse, lo que puede interpretar sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque fue Dios el mismo que le confió a esa iglesia que se va sucediendo en el tiempo la misión de tres cosas. Fíjense qué importante. La misión de guardar
la revelación de la Sagrada Escritura. Fíjese, guardar, no guardar de esconder, sino guardar de resguardar, de tener el cuidado. Lo segundo, la segunda propiedad de esa comunidad llamada iglesia que proviene de los apóstoles de Jesús, del Jesús revelado y de aquel pueblo de Dios, es enseñar esa Sagrada Escritura. Y lo tercero, muy importante, y acá está lo de la hermenéutica, aclarar a los fieles esa palabra. Es decir, tratar de dar cuáles son esos índices, indicadores que tienen que ver con los idiomas de la Biblia, que tienen que ver con los hagiógrafos, con los autores, con la tradición, para que no haya errores cuando uno se enfrenta justamente a la Biblia. Repito, para que no cada uno o a quien le pinte pueda ser caprichoso lo que yo digo que la Biblia dice. Bueno, y entonces vamos a ver aquellas cosas que científicamente nos ayudan a interpretar, a hacer hermenéutica de esa Biblia. Bueno, justamente una de esas cosas son, como lo decía la planificación, los idiomas en los cuales la Biblia fue escrita de manera original. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, es decir, no en 3 idiomas simultáneos, sino que según la parte histórica de la Biblia, hay una parte de la Biblia que está escrita en hebreo, una parte que está escrita en arameo y una tercera parte que está escrita en griego. En general, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, esos primeros 46 libros están escritos, la gran mayoría en hebreo, algunos están escritos en arameo o en arameo traducido al hebreo, y muy pocos, los menos, tal vez los sapienciales sobre todo, en griego. Mientras que, viceversa, en el Nuevo Testamento, es decir, el que comienza con los Evangelios y termina con el Apocalipsis, esos 27 libros de la Nueva Alianza o del Nuevo Testamento, están escritos el 99%, o sea, casi todos en griego, salvo en el caso de San Mateo, que el original está escrito entre hebreo y arameo. De hecho, acá yo les coloco el detalle. Por ejemplo, fíjense, en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En arameo, es decir, que es una lengua mucho más vieja, mucho más básica, mucho más rudimentaria que el hebreo, fueron escritos el libro de Tobías, del Antiguo Testamento, el libro de Judith, algunas partes del libro de Esdras o de Crónicas. Acuérdense cuando vimos, vayan los apuntes más atrás y vean cuando vimos qué libros son parte del Antiguo Testamento, y acuérdense cuando vimos primera y segunda de Esdras y vimos también o Crónicas. Una parte del libro de Daniel está escrita en arameo, porque la gran mayoría del libro de Daniel está escrita en griego. Jeremías, que es uno de los grandes profetas, ¿se acuerdan que había profetas mayores y profetas menores? Bueno, uno de los profetas mayores, Jeremías, ¿no?, está escrito su original en arameo. Y nada más y nada menos, mire quién, el Génesis, es decir, el que sería o se considera el libro de los orígenes. Mientras que, fíjense qué interesante, en el Nuevo Testamento, el original de San Mateo, como recién les decía hace unos 2 minutitos, es el único que está íntegramente escrito en arameo y después traducido al griego. Bueno, vamos a ver ahora, si ya vimos en hebreo, si ya vimos en arameo, veamos qué pasa con el griego. Bueno, vamos a empezar qué partes de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, están escritas en griego. Miren cuáles. El libro de la sabiduría, ¿ven? Fíjense que es parte, ¿se acuerdan de los sapienciales, ¿no?, o de los didácticos? El libro íntegro de la sabiduría. De los 2 libros sobre Macabeos, el segundo. Otra vez vuelve a aparecer un libro sapiencial o un libro didáctico, el eclesiástico. Partes del libro de Esther y de Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel decíamos que una parte de Daniel estaba, unos fragmentos escritos en arameo? Sin embargo,
El resto de las partes de Daniel están escritas totalmente en griego. Y acá al revés, en el Nuevo Testamento, todo está escrito en griego, excepto el original de San Mateo, que como decíamos recién, está escrito justamente en arameo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en unas diapositivas más atrás en qué periodo se habían escrito justamente las Sagradas Escrituras, ¿no? Y decíamos que era desde el siglo XV antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo en el caso del Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a ver cómo se escribió la Biblia. Entonces fíjense, acuérdense, del 1600 al 300 antes de Cristo fueron escritas las palabras que tienen, evidentemente ahí, en ese periodo aconteció la parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Sin embargo, una cosa es cuándo acontecieron y ahora vamos a ver cuándo se escribieron. Y fíjense qué interesante. Decíamos que la gran primera parte del tiempo fue totalmente mnemotécnico, tradición oral. O sea que por más que se escribió, mejor dicho, la Biblia acontece para el pueblo de Dios entre el siglo XV a.C., como no sabían escribir, fíjense que fue recopilada por primera vez en toda esa historia del pueblo en el siglo III antes de Cristo. Recién allá por el 300 y algo, casi 400, es cuando recién se comienza a recopilar. ¿Cómo se hace? Bueno, porque ahí aparece aquella convocatoria que el rey Ptolomeo II le va a hacer a 70 sabios judíos. 70 de esos hombres sapienciales, ¿se acuerdan los libros sapienciales o didácticos? Bueno, va a elegir parte de esos hombres que tienen que ver con esos libros sapienciales del judaísmo, y Ptolomeo los va a, segundo, los va a convocar, y los va a llamar ¿a dónde? A Alejandría, donde se procesaban la gran mayoría de los papiros de la antigüedad. Y allí les va a hacer que cada uno aporte justamente a esa biblioteca, ¿no?, todo lo que es la historia que se fue contando de generación en generación, de boca en boca, por manera mnemotécnica, sobre lo que Dios hizo. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? 70 sabios que cada uno proviene de distintas familias del judaísmo, pero que fueron escuchando todos de generación en generación lo que Dios fue revelando y haciendo con su pueblo. Ahí recién comienzan los amanuenses a poner por escrito desde aquel Génesis hasta los profetas. Bueno, como ustedes recién escuchaban y veían en la diapositiva, se convocó a 70 sabios del judaísmo, lo hace Ptolomeo II. ¿Y ellos qué hacen? Cuando recopilan todo lo que la historia decía del judaísmo que habían acontecido entre el siglo XV y el siglo II antes de Cristo, se crea la famosa Tanaj o la Biblia judía o el relato del Antiguo Testamento. Y como esa Biblia, los autores de esa recopilación son esos 70 sabios, a esa Biblia se la va a conocer como la Biblia de los 70, por la Biblia de los 70 sabios. Que en realidad hasta ahí la Biblia va a ser solamente el Antiguo Testamento, porque todo esto es antes de Cristo. Fíjense que estamos, decíamos recién en la diapositiva anterior, estamos en el siglo III antes de Cristo. ¿Y qué hicieron estos 70 sabios para armar esa Tanaj, ¿no? T-A-N-A-J. La Tanaj. Algunos son T-A-N-A, la letra K, ¿no? Pero en realidad se pronuncia como J, Tanaj, que significa justamente esto, la Biblia antigua de los judíos. ¿Qué hicieron? Era
lo más importante, todo lo que recopilaron de sus historias, había que traducirlas del arameo en que la habían escuchado vivido, del hebreo en cual la habían escuchado vivido, a el griego. Y ahí nace entonces esta Biblia de los 70. Y como justamente fue hecha esta Biblia de los 70 en Alejandría, también algunos la conocen como la Biblia alejandrina, o también, como dice la diapositiva, algunos la conocen como la Septuaginta, es decir, lo mismo que la Biblia de los 70. Y en esta Biblia de los 70 es en la cual se va a basar justamente el texto actual que tiene el cristianismo sobre el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, que se la llama texto masorético, ¿no? Que significa masoreta, significa tradición. Es decir, si yo dijera, todo esto está inspirado en un texto de la tradición de lo que le pasó al pueblo de Dios. ¿Y cuándo se hizo esto? Fíjense, esto se hizo en el siglo IX después de Cristo. Y es la versión hebrea que no incluye el Nuevo Testamento. Es decir, esta Biblia de los 70, que es antes de Cristo, en un momento de la historia, en el siglo IX después de Cristo, o sea, 800 años después de la muerte de Cristo, los mismos judíos hacen una versión en hebreo, o sea, vuelven a traducir aquello que estuvo traducido al griego a única versión en hebreo. Y a eso, que por supuesto no tiene Nuevo Testamento porque era el judaísmo original, le van a llamar texto masorético. ¿Por qué? Porque la palabra masora en hebreo significa tradición. De alguna manera, a ver si lo voy a volver a explicar. Todo lo que el pueblo de Dios de memoria fue viviendo y fue guardando en sus alforjas del corazón, de la vida y de su propia memoria, lo fueron pasando de generación en generación, hasta que en el siglo III, que ya el pueblo judío tenía sus sabios, sus estudiosos, que habían sido hijos, nietos y bisnietos de esas generaciones, y que habían aprendido de todas las generaciones anteriores de memoria lo que Dios había hecho por el pueblo, son convocados por Ptolomeo II a Alejandría para todos esos relatos volcarlos en un texto llamado la Biblia de los 70, y que coincidía en que todo lo que ellos sabían y habían escuchado del arameo y del hebreo antiguo lo hicieran en un texto único, pero que fuera en el idioma griego. Y a eso se lo conoció como la Biblia de los 70. Su contenido era, por supuesto, los libros que van desde el Génesis hasta los sapienciales, pasando por los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Sobre eso se va a basar después el cristianismo para tener como base la antigua alianza sobre la que después se va a inspirar la nueva alianza, que es la historia de Jesús y de la iglesia en adelante. Pero a su vez el pueblo hebreo, aquel que no reconoció a Jesús, también siguió viviendo, de hecho lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y en la historia del pueblo de Israel, así como alguna vez pasaron toda su tradición del arameo y del hebreo al griego, cuando pasaron 800 años y un poquito más de que había pasado el acontecimiento de Jesús, ellos volvieron a traducir sus libros originales que los habían pasado al griego, los volvieron a su tradición más original, es decir, a su hebreo. Y a eso le llamaron texto masorético, es decir, a su Tanaj, a su Biblia de los 70, los judíos después la volvieron a traducir a su hebreo original, por eso que masoreta, masora, significa tradición. Y esta versión hebrea, por supuesto, no tiene en cuenta el Nuevo Testamento, porque eso es de los cristianos. Y si ustedes se acuerdan bien, nosotros vimos, cuando vimos
qué libros componen el Antiguo Testamento, qué libros contienen el Nuevo Testamento. Ahí vimos en realidad los famosos 46 libros que contemplan desde el Génesis, ¿no? Pasando todos esos libros históricos, los 5 primeros, después todos esos libros proféticos y los libros didácticos del Antiguo Testamento. A lo cual después, ¿se acuerdan? Se agregan 27 libros que son del Nuevo Testamento para el caso de los cristianos. Y se agregan también libros históricos, que son los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Después vienen los libros llamados, ¿se acuerdan? Didácticos, que son todas aquellas epístolas, las cartas de San Pablo y las cartas llamadas católicas o universales. Y un solo libro profético tiene el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza, que es el libro del Apocalipsis, el último que se encuentra dentro del canon. Bien, y ahora importante, decíamos hace rato que la iglesia era quien tenía que guardar, tenía que enseñar y tenía que mostrar, evidentemente, esa Biblia correctamente, y ahí estaba la hermenéutica, la interpretación correcta. Bueno, en 1546 hubo una reunión de la iglesia, cuando se reunían todos los descendientes directos de los apóstoles de Jesús, que se llamó y se llama siempre cuando esa reunión de todos los apóstoles que descienden del grupo original, se llamaba y se llama todavía hoy concilio. En 1546 se hizo el concilio de Trento, esa reunión de los apóstoles que venían por tradición. Y en ese concilio, en esa reunión de obispos, de apóstoles que venían en sucesión desde Jesús, solemnemente, el día 8 de abril de ese año, se definió directamente, sin discusión, eso quiere decir dogmáticamente, cuál era el canon de los libros sagrados. O sea, ese día se dijo, estos libros son los 73 libros de la revelación. Estos 46 pertenecen al Antiguo Testamento y estos 27 al Nuevo Testamento. O lo mejor, es decir, estos 73 libros son la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Anoten bien esa fecha, el 8 de abril de 1546. Ahora bien, con el tiempo la iglesia siguió caminando y en un momento tuvo gente que se separó de esa iglesia que venía, digamos, caminando. Unos fueron, por ejemplo, los protestantes, ¿no? ¿Y ellos qué hicieron? En un momento de la historia, ¿no? Se separan de esa iglesia que venía, que ahora le llamamos católica. Ese tiempo no había iglesia con nombres católica, era una única iglesia. Cuando se separan, la iglesia que queda con aquel canon de los 73 libros se comienza a llamar católica, que quiere decir universal, y los que se separan se autoproclaman una iglesia protestante, porque protestaban contra esa iglesia que venía. Y de ahí en más, ¿qué hacen ellos? Admiten solamente, en lugar de 46 libros del Antiguo Testamento, solo van a admitir 39, según aquel canon viejísimo hebreo que tenía, ¿se acuerdan? Ese texto de los 70. Y como ustedes bien ahí ven en ese texto que dice la diapositiva nuestra, el primero que negó ese canon que había hecho Trento en 1546, saca unos libros llamados deuterocanónicos, que ya lo vamos a ver la semana que viene, fue un teólogo, un experto en religión, que se llamó Carlos Stagio. Él lo hizo, fíjense, en el 1520, o sea, un tiempo antes de que Trento dijera estos son libros, él le había sacado unos cuantos libros para quedar en 39. Un tiempo más tarde fue nada más y nada menos que Lutero, el famoso fundador del protestantismo, en el 34. Y Calvino, que es el cristiano que funda la iglesia llamada holandesa o calvinista y suiza, en 1540 también se queda solamente con esos 39 libros y desconoce los otros 7 del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que en un momento la iglesia tiene que reunirse y decir,
che, acá cada uno está haciendo lo que quiere. No están haciendo hermenéutica, interpretación recta. Entonces, por eso se reúne el Concilio de Trento en 1546 y designa, no hagamos más discusión, la tradición que viene desde Jesús para acá dice que estos 73 libros son los indiscutibles o dogmáticos. Por eso, esta diapositiva, ténganla muy en cuenta. Y en todo caso, si no les quedó claro hoy, cuando hagamos el Zoom la semana que viene, si alguna tiene duda, me lo pregunta, ¿no? O lo volvemos a explicar. Y vamos a terminar el día de hoy con una para mí lo más hermoso que tiene la hermenéutica, que son las palabras que son la esencia de la Sagrada Escritura, ¿no? Y vamos a ir una por una, cuál es el orden que tienen de jerarquía y de preeminencia las palabras más importantes que tiene la Sagrada Escritura. La palabra más importante que tiene la Biblia, la jerarquía más alta en los conceptos sagrados, es justamente esas 4 letras que ustedes tienen ahí enfrente de la diapositiva, que es la palabra Rav, que significa el que soy. Es decir, ese es el nombre de Dios, que ustedes muchas veces lo han escuchado cuando uno lo lee en español, Yahvé, ¿no? Bueno, Yahvé se dice porque así se escribe, porque se le colocan vocales para entenderlo, pero sería una manera media groncha de entender la palabra, pero en realidad no está mal que se diga Yahvé, pero su nombre original es Rav, ¿no? La pronunciación hebrea aramea es Rav, que significa el que soy. Ese es el nombre de Dios, el que soy, el que es. ¿Se acuerdan cuando uno estudiaba, o si ustedes han estudiado en la primaria, en la secundaria, o posterior, en algún momento, inglés? El verbo sobre el cual se estructura toda la lengua inglesa, el verbo to be, que significa ser y estar. Bueno, Rav sería el to be de la Biblia, es decir, Dios es y está al mismo tiempo. Bueno, esa es la palabra más sagrada y la que más veces aparece en la Sagrada Escritura, el nombre de Dios, Yav. La segunda, y esto anótenlo por favor en los apuntes, están viendo este video, pero por favor anótenlo en sus apuntes. Cada vez que ustedes en cualquier parte de la Biblia, vean la palabra sangre, sea la sangre de un animal, sea la sangre que se hizo en un sacrificio, sea la sangre en una guerra, sea una sangre humana, sea la sangre inclusive de una menstruación de una mujer, cada vez que aparezca la sangre de alguien, porque fallece, porque está enfermo, porque, repito, porque puede ser la muerte de un animal, cada vez que vean en la Biblia, en cualquier libro, la palabra sangre, automáticamente, ustedes deben reemplazarla por la palabra vida. A ver, las que ustedes de ustedes sean más de práctica religiosa. Cuando en el Nuevo Testamento, el día de la última cena, Jesús hace justamente aquella celebración y parte el pan y hace los brindis con la copa que tiene el vino de esa cena. ¿Recuerdan cuando toma la copa o el cáliz con el vino? Hace aquella bendición mirando a Dios y les dice a los discípulos, esta es mi sangre. Entonces uno inmediatamente tiene que interpretar, Jesús está diciendo, esta es mi vida, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Jesús le está diciendo, yo en este símbolo estoy diciendo que estoy entregando mi vida para que esto sirva de salvación, de redención de los pecados. Y no se olviden, esta vida que yo le entrego, siempre que ustedes hagan este signo, que es la entrega de mi vida, es en memoria mía. En el trabajo número 3 que me entregaron, que hoy yo les devolví a las que me lo dieron, ¿no? El Éxodo. Cuando uno lee el Éxodo,
Si alguno vio alguna película de los 10 mandamientos o cuando se hizo esa novela hace unos años en Brasil que se dio en todo el mundo sobre Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés ese día los libera a todo el pueblo? El último signo, ¿cuál es? Maten un cordero y con su sangre, es decir, y con su vida, marquen los dinteles, marquen los marcos de sus puertas. Y el ángel exterminador, cuando pase y vea esos marcos con sangre, con vida, pasará de largo y no les hará nada a ninguno de sus hijos. Entonces, después del nombre de Dios, Yav, la segunda palabra más importante es justamente la palabra sangre, que siempre significa vida. La tercera palabra más importante de la Biblia es la palabra emuná. Emuná en hebreo significa ten fe. ¿Se acuerdan aquello que vimos que Dios, cuando se revelaba, se daba a conocer y se daba? Y la respuesta del hombre a ese Dios que se le da a conocer y se le entrega es la fe, es responderle libremente a ese Dios que se me dio a conocer y se me entregó. Entonces, la tercera palabra que ustedes van a encontrar en la Biblia, la más sagrada en tercer lugar, es emuná, que significa ten fe. Una persona que tiene fe es una persona con emuná. Es el mejor consejo que se dan en el pueblo de Dios unos con otros. Ten fe, es decir, confía en que Yav, que entregó su sangre, es el que nos va y ya nos salvó. Y por último, para terminar el día de hoy, la cuarta palabra más importante es la palabra Adamá. A-D-A-M-A. Adamá, que significa tierra. Esta palabra es importantísima. Cada vez que ustedes escuchen o vean, no hablar de la palabra territorio, sino de la palabra Adamá, de la palabra tierra, significa que ese lugar es un lugar en el cual Dios va a cumplir lo que le prometió. Ese Yav, ese nombre de Dios que se entrega y que espera que nosotros le respondamos a lo que Él nos reveló, lo va a hacer en esa tierra, en esa Adamá, para que en realidad se cumpla su palabra. Bueno, espero que esta cuarta parte los entusiasme y la semana que viene, cuando tengamos el Zoom, vamos a ver textos ya con la Biblia adelante, vamos a trabajar juntos para que vayamos buscando esto, dónde está el nombre de Dios, dónde o en qué sitios está esto de sangre y vida, dónde se puede ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento la emuná, la fe, y qué casos concretos se ven de esa Adamá, esa cuarta palabra sagrada de la Biblia, que es la palabra tierra. Bueno, les deseo una muy buena semana. Por favor, si alguna de las que todavía no me entregó el trabajo número 3 está a tiempo, si tienen dificultad, por favor, pregúntamela. Si alguna cuando les devolví la corrección hoy no les queda algo claro, me lo preguntan por correo y ya les voy a colocar el día miércoles de la semana que viene el sitio para que nos podamos colocar por Zoom. Bueno, que Dios las cuide mucho, que Dios las cuide a ustedes y a su familia, que las bendiga y las veo, si Dios quiere, el jueves que viene. Shalom. Estos textos van a ser parte de cuando veamos la semana que viene la parte de numerología. Vamos a ver cómo los números en la Biblia significan no solamente algo aritmético o matemático, sino que cada número en la Biblia significa una realidad totalmente bíblica y es parte de la hermenéutica. Esto va a ser parte del ejercicio de la semana que viene y nos vamos a divertir bastante porque es muy atrapante encontrar los números en la Biblia y darse cuenta que no solamente son números matemáticos. Les repito de nuevo, buena semana. Shalom.